Saludos y bienvenidos a otro espacio en este momento donde semana tras semana discutimos la importancia que tienen los municipios para poder construir un país con mucha mejor calidad de vida. Recordemos que el municipio al final es la entidad político-federal más pequeña que tiene el país, con la intención de tener más cercano el poder público hacia los ciudadanos y la posibilidad de poder nosotros elegir a nuestras autoridades y tener autoridades locales trabajando por los problemas pequeños que tenemos todos los venezolanos puede garantizar una mejor calidad de vida para todos nosotros. Hoy tenemos el honor de ser acompañado por Alejandro Martínez Ubieda, quien es el presidente del Instituto Municipal de Ambiente de Chacao, justamente responsable de desarrollar y elaborar todas esas políticas municipales ambientales necesarias para garantizar esa calidad de vida que estamos buscando. Primero, Alejandro, muchas gracias y bienvenidos a este espacio. Y quería comenzar preguntándote, ¿cuál es el rol que tienen los municipios para poder generar políticas ambientales? ¿Cuál es la importancia que tienen los municipios en esa materia? Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación a tu programa. Justamente creo que tienes el foco de este programa en uno de los principales aspectos de la vida ciudadana. Los municipios son el centro de construcción de la vida de la ciudad, tanto en el sentido político como en el sentido de la calidad de vida de los ciudadanos. Los temas ambientales pueden tratarse a distintos niveles. Pero al final, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cambio climático, que es un tema tan englobador, un tema que incluso pareciera tener una naturaleza, digamos, planetaria, y la tiene realmente. Sin embargo, lo que nos interesa es comprender cuáles son las implicaciones de ese tema en la vida del ciudadano concreto, en la vida además del ciudadano que está en un porcentaje importantísimo del planeta viviendo de manera en urbes. Y bueno, es allí donde ese es el escenario donde se desarrolla la vida de la mayor parte de los seres humanos. De modo que es el escenario fundamental, es donde uno tiene que, en definitiva, donde deben concretarse todas las mejoras que podamos introducir a la calidad de vida. Y los municipios justamente, pues, ¿qué acciones pueden llevar adelante para combatir, si quieres toquemos un tema grande como es el tema del calentamiento global como un problema globalizado, que no infiere solamente sobre una ciudad o un municipio, sino todo el planeta Tierra? Pero también veamos el caso pequeño, pues la reforestación, la protección de la fauna tanto silvestre como doméstica. En esos casos, pues, ¿qué políticas puede llevar adelante un municipio para poder preservar el medio ambiente de ese municipio o de una ciudad? Bueno, los municipios deben tener, digamos, políticas públicas coherentes en materia ambiental. En temas como cambio climático, justamente es en el municipio donde probablemente se puede hacer más para contrarrestar, es decir, hay medidas, digamos, que tienen que ver con los protocolos, el protocolo de Kioto, etcétera, es decir, las limitaciones a ciertas formas industriales de producción que impactan la capa de ozono, etcétera. Pero luego uno tiene toda una serie de medidas que se pueden desarrollar a nivel local que son fundamentales. Por ejemplo, hay medidas como unas a veces asombrosamente sencillas. Pintar de blanco las azoteas de los edificios baja el nivel de absorción de calor de una ciudad. Es decir, hay un concepto que se llama la isla de calor. Entonces se ha determinado que en las urbes, en las ciudades, se encuentra, digamos, una concentración de calor producto del concreto, las radiaciones. Entonces, las medidas para contrarrestar eso son importantísimas. Esa es una. Otra es el fomento de los techos verdes, por ejemplo, o de las paredes, los huertos verticales, etc. Esas son medidas, además, de naturaleza municipal, pues. ¿Y de qué forma? Porque al final Alejandro toca un tema muy importante que es justamente eso, a través de las pequeñas acciones, cómo puede un municipio formar parte de la gran solución para resolver o por lo menos atender lo que puede ser la situación ambiental de un país. Nosotros por lo menos en Chacao hemos tenido una experiencia bastante interesante trabajando, el caso mío que soy presidente de la Comisión en materia ambiental en conjunto con el Instituto de Ambiente, que es poder trabajar de manera mancomunada, porque al final nosotros legislamos para poder tanto establecerle normas al ciudadano a pie como también autorizar al instituto para poder actuar en ciertas materias. Ahorita estamos trabajando en la ordenanza de vegetación urbana como una forma de cómo podemos actualizar la normativa municipal y hacerlo de manera conjunta. Pues por eso, ¿qué pasos
ha dado Chacao para diferenciarse del resto de los municipios? Por lo menos hablemos del caso del área metropolitana de Caracas, para ser un municipio cada vez más verde y cada vez más sustentable ambientalmente, y que hace que Chacao sea justamente distinto al resto del país. Bueno, primero Chacao tiene una diferencia, digamos, innata, pues. Chacao es un municipio con un patrimonio arbóreo realmente relevante, es decir, superior a otros municipios del área metropolitana. Pero adicionalmente, también no es solo que tiene mucho verde, sino que hay una calidad en el verde de Chacao. Eso tiene un valor patrimonial importantísimo y es nuestro deber preservarlo. Y en ese sentido, esa ordenanza sobre el sistema de vegetación urbana es fundamental. Ahora, ¿qué aspectos debemos regular? Bueno, nosotros debemos, primero que nada, regular el mantenimiento de esa capa arbórea. ¿Cómo? Bueno, examinando de manera detallada cuál es el estado de los árboles del municipio, examinar de manera detallada cuál es digamos, cómo se relaciona el ciudadano con esa vegetación. Es muy distinta la percepción que tienen los ciudadanos de la vegetación de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, para un niño, un árbol es una maravilla que lo fascina, donde se monta y siente uno de sus primeros contactos con la naturaleza. Para una persona muy mayor, el árbol puede ser un problema que le impide caminar con, digamos, la prudencia que requiere por su edad. Entonces, bueno, el municipio tiene que armonizar tiene que ver cómo mantener ese sistema de vegetación, resguardando a la vez los intereses de unos habitantes que son diversos, que son variados, que responden a distintas visiones, que es un público muy diverso, y eso es complejo. Y ha habido, digamos, algunos casos, tocando ya ese tema, en algunos casos polémicos últimamente en el municipio de Chacao por algunos árboles que han sido talados en el municipio, algunos, digamos, no siguiendo algunos protocolos, según algunas personas preocupadas por la situación, donde genera justamente ese choque, porque personas que nacieron, crecieron al lado de un árbol lo ven ya no solamente como simplemente un árbol, sino como parte de su patrimonio, del ambiente o de la zona que está alrededor de ellos. ¿Cómo puede hacer el municipio para poder llevar adelante podas y talas necesarias para prevenir accidentes en el futuro, como ocurrió hace poco? Pues hace poco un árbol en la zona del Country Club le cayó encima a un motorizado. Y al final esa es la responsabilidad del municipio de garantizar el estado de la vegetación urbana o de los árboles, que no atente contra la vida o los bienes de las personas, pero como también lo balanceamos con un cuidado al medio ambiente y no convertirlo en un plan de deforestar o acabar con la vegetación del municipio. Claro, en la medida en que se atiende y se mantiene esa capa arbórea, evitamos los problemas. ¿Por qué? Con una poda oportuna, las podas son una manera de mantener sano un árbol. Es decir, la poda no es no atenta en absoluto, por el contrario, pues la poda es un elemento que cuando no se hace genera problemas. Entonces, un mantenimiento, bueno, la tala puede darse como una situación de último recurso. Los árboles no son eternos, ¿sí? Los árboles son seres vivientes que, como todo, tienen un ciclo de vida. Entonces puede haber un momento en que, es decir, indefectiblemente llega un momento en que el árbol cumple su ciclo de vida y entonces puede convertirse en un riesgo para los seres humanos y en ese momento hay que intervenir. ¿Qué es lo que debemos siempre tratar? Es de mantener justamente el número de árboles, es decir, todas las políticas de resiembra, etc. Pero por otra parte, para la intervención y para ese mantenimiento fundamental que va más allá de la poda y eventualmente los casos en que sea imprescindible la tala, sino también los casos de mantenimiento. Nosotros tenemos en el municipio, por ejemplo, algunos árboles maravillosos que están como, digamos, para usar un venezolanismo, están pasmados. ¿Por qué? Bueno, porque
en el pasado no ha habido el mantenimiento requerido y entonces ese es otro factor que estamos considerando. ¿Cómo hacemos para que los árboles además estén en unas condiciones de salud que nos muestren todo su esplendor, que sean realmente una expresión de una naturaleza viva? El Instituto de Ambiente Municipal, o el IMAC, tiene dos competencias principales, el tema ambiental y el tema de los residuos sólidos, que es una competencia fundamental como servicio público de cualquier municipio. Entremos por la pregunta más difícil. ¿Hay una crisis de la basura en el municipio de Chacao en este momento? Ha habido noticias en el pasado a través de la transición que se hizo de una empresa a otra, donde algunas personas han querido decir que hay una crisis en Chacao. ¿El instituto ve que hay una crisis del aseo? ¿Cómo analizan ese servicio y cuáles son los pasos que se están siguiendo justamente para garantizar un servicio de calidad en nuestro municipio? Sí, bueno, en el municipio no hay una crisis. En el municipio, es decir, en Venezuela hay unas dificultades determinadas para el servicio de aseo. Esas afectan al país. Okay. Creo que Chacao, y esto lo digo sin arrogancia, es el municipio que está en mejor disposición y que tiene una mejor situación en el manejo de sus desechos. Obviamente no es una situación impecable, tenemos limitaciones, pero una crisis no la hay. Crisis hemos tenido recientemente, justamente el año pasado tuvimos un servicio que no estaba dando al municipio los niveles de satisfacción que nosotros exigimos. Y por eso se terminó ese contrato y se llamó a una licitación para justamente modificarlo. Nosotros llegamos a tener en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, nuestro municipio produce alrededor de 280, 290, 300, 310 toneladas diarias de basura. En ese momento la empresa recolectora estaba llevando a la bonanza aproximadamente 120 toneladas por día, lo que quiere decir que estaban quedando en el municipio ciento y pico alto de toneladas por varios días. Eso es una crisis. Esa situación no la estamos viviendo en este momento del municipio de Chacao. Eso sería una cosa absolutamente visible. Si tenemos, digamos, los ajustes propios de digamos, un sistema que está cambiando. Okay. Pero, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, que de repente hay conductores que no conocen la ruta en detalle, no saben, entonces, bueno, eventualmente puede quedar una calle aquí, una allá, hay algún día que nos preocupamos, pero realmente una crisis como tal no la hay. Y bueno, estamos tomando las medidas para que poco a poco vaya el servicio mejorando. Tú comentabas que Chacao no tiene un servicio perfecto, pero es el más cercano o el mejor servicio que hay a nivel nacional. ¿Qué es lo que falta para dar ese brinco a ser un servicio perfecto? ¿Cuáles son las condiciones, sean ya legislativas por parte del gobierno nacional, ya sean prácticas, ya sean infraestructura? Pues, ¿cuáles son las limitaciones para que un municipio como Chacao pueda tener un servicio perfecto de aseo urbano? Bueno, a ver, empecemos por lo más, vamos de lo general a lo particular. Primero, tenemos un problema gravísimo porque el Ministerio del Ambiente no aprueba, digamos, algunas obras que tiene que aprobar, como por ejemplo la creación de plantas de transferencia, que es imprescindible. Las plantas de transferencia significa que los camiones que recogen la basura, que hoy tienen que ir a la bonanza, lo que implica un gran desgaste para esos camiones, podrían ir a un sitio donde descargan, eso se compacta y luego ya con unos camiones más grandes que exclusivamente llevan ese material ya a la... Es decir, no tendrían todos los camiones que hacer el viaje a la bonanza. Eso sería... digamos, eso es una necesidad, y es una necesidad para el área metropolitana, no solo para nosotros. Pero luego ya lo que debe el municipio hacer, el municipio tiene que, digamos, mejorar, y estamos en todo un proyecto para eso, mejorar sus capacidades de monitoreo, de fiscalización del sistema. Es decir, tenemos en Venezuela, inclusive en Chacao, pero en todo el país, una gran debilidad de los municipios en sus estructuras internas para el manejo del aseo. Es decir, que estamos preparando nosotros un sistema que nos permita, o sea, una estructura burocrática incluso que nos permita atender
la base de datos de los ciudadanos para tener una base de datos muy actualizada. La base de datos es algo que está vivo, siempre está cambiando. Nosotros tenemos que tener un personal para eso. Tenemos que tener un personal que siga administrativamente los contratos. Esos son contratos muy complejos que requieren un personal especializado. Y algo muy importante que ya nosotros creo que lo podemos tener en aproximadamente 3 o 4 meses, es un sistema de monitoreo digital, no solo del servicio de aseo, sino nosotros lo hemos concebido como un sistema de monitoreo digital ambiental. ¿Qué vamos a tener allí? Una pantalla donde podemos ver por dónde van en el municipio los camiones de recolección, podemos ver dónde hay papeleras, podemos ver toda la vegetación, los árboles del municipio, y además podemos tener un sistema que nos relacione con el ciudadano. Es decir, un ciudadano va pasando por una calle y ve una basura dispuesta a una hora incorrecta, por ejemplo, y con tomarle una foto, ya eso entraría en el sistema, está georreferenciado y lo podemos ver instantáneamente. Eso nos facilitaría muchísimo. Claro, porque aparte sería interesante porque convierta al ciudadano en un factor de participación. Pues. Sí. Y ahí se convierta también el ciudadano en un aliado de la gestión pública para mejorar y para garantizar una mejor calidad de vida y una mejor prestación de servicio por parte de las instituciones públicas. Porque al final nosotros, tanto el Consejo Municipal o el Ejecutivo Municipal, no podría hacer su trabajo si no tiene colaboración por parte del vecino. El vecino se convierte en un par de ojos más en la calle. Ya el espacio se nos acaba, como te había comentado, un espacio que pasaba muy rápido para un tema tan difícil. Si quisiera, en un minuto, escuchar tu opinión, cómo está el tema. Tuvimos aquí una de las invitadas a Elizabeth Villanueva conversando sobre el tema de las tarifas del aseo urbano en el municipio de Chacao. Eso ha generado algo de ruido. ¿Cuál es la postura del Instituto de Ambiente? ¿Creen que las tarifas actuales son suficientes para poder recaudar lo que es el costo total del servicio? ¿O creen que ahí hay puntos que podamos discutir y podamos resolver entre todos? Bueno, el principio básico ambiental es quien contamina paga. Es decir, se busca, este es un principio además que opera, digamos, es un principio global establecido por la Agenda 21. ¿Qué es lo que estamos tratando? De generar una corresponsabilidad de quienes generan basura con el esfuerzo económico que hay que hacer para disponer de la basura correctamente. Nosotros creemos que, es decir, lo que tenemos actualmente, que nos permite recaudar aproximadamente entre un 50 y 60% del costo del servicio, por una parte no es suficiente. La idea es que los que sean, no, yo no diría es decir, los ciudadanos, pero es que en el caso nuestro en Chacao tenemos una situación muy particular porque la basura generada en Chacao, un 70% proviene de comercios. Entonces, bueno, allí creo que los comercios tienen que asumir la responsabilidad que tienen. Ahora, en el país hay ahora una situación muy compleja por un tema de inflación desbordada. Entonces, creo que eso ha cambiado un poquito el panorama y probablemente tenemos que reflexionar un poco acerca de hacia dónde van las tarifas. Pero en un sistema ideal, todos los ciudadanos tenemos que asumir ese costo. Eso nos va a hacer, además, más conscientes de nuestra relación con el ambiente. Pues muchas gracias, Alejandro, por este espacio, por haber asistido el día de hoy. Y efectivamente, como vimos, el rol de los municipios en diferentes temas, y hoy lo vemos desde el punto de vista ambiental, es fundamental para poder garantizar una mejor calidad de vida para todos los venezolanos. Si entendiéramos la importancia de algo que decía Alejandro, que es la participación del ciudadano en el quehacer público de sus instancias municipales, nos convertiríamos todos en grandes aliados para poder trabajar por un municipio mejor. ¿Qué diferencia sería? Tener a unos vecinos que pudiesen avisarle al Instituto de Ambiente de Chacao o cualquier otro instituto de ambiente o dirección de ambiente de los municipios de nuestro país, una situación donde un vecino no disponga a tiempo la basura o un camión de aseo que no pasó por su ruta. O veamos, por ejemplo, un caso que muchos pueden creer que es una tontería, pero, por ejemplo, un dueño de una mascota que salga a la calle y no recoja los desechos de su mascota. Son esos pequeños detalles los que realmente garantizan mejoras de calidad de vida. Y estoy seguro y estoy convencido de eso, que todos trabajando en conjunto podemos lograr eso. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la semana que viene.